La humedad siempre calaba los huesos en mi turno. Trabajaba como vigilante nocturno en la estación Hidalgo del metro, uno de los puntos neurálgicos de esta inmensa ciudad. Un trabajo que, en sus inicios, me había parecido la personificación de la rutina y la soledad, un respiro del bullicio constante de la metrópoli que dormía mientras yo velaba por sus entrañas de acero y concreto. Hoy les traigo la escalofriante experiencia de Javier, un hombre de 38 años, un chilango de corazón padre, orgulloso de 2 niñas que eran la luz de sus ojos, y con la inquebrantable costumbre de iniciar cada jornada laboral con una taza de café tan cargada que podía mantener despierta a una parvada de búhos. Javier era, como muchos en esta capital, un tipo práctico, con los pies bien plantados en el asfalto. Escuchaba con una sonrisa condescendiente las historias de fantasmas que a veces contaban los compañeros del turno matutino, anécdotas sobre sombras fugaces en los andenes o susurros inexplicables en los pasillos menos transitados. Para él todo tenía una explicación lógica, un cruce de cables, una corriente de aire, la sugestión de mentes cansadas. Hasta que la escuchó. Fue una de esas madrugadas que solo la Ciudad de México conoce, un silencio denso que se posa sobre el asfalto y parece amortiguar incluso el lejano ulular de las sirenas. Javier hacía su ronda habitual por los andenes desiertos de la línea 2, la luz amarillenta de los focos proyectando largas sombras que bailaban a su paso. El eco monótono de sus botas resonaba en el vacío, un ritmo constante que marcaba el pulso de su soledad. Bobadas, se murmuraba, ajustándose la gorra. Seguro es el sueño jugándome una mala pasada. Pero entonces, en medio del silencio espectral, lo oyó. Un sollozo, no un quejido pasajero, sino un lamento profundo, visceral, que parecía emanar de las entrañas mismas de la tierra, de los oscuros túneles que se extendían como venas bajo la ciudad. No era el llanto de alguien que sufre una pena terrenal, una tristeza cotidiana. Era un sonido cargado de una angustia ancestral, un dolor primigenio que parecía arrastrarse desde las capas más profundas de la existencia. Al principio, Javier, fiel a su naturaleza escéptica, pensó que se trataba de alguien que se había quedado atrapado después del cierre, algún indigente buscando refugio en los rincones olvidados del metro. Revisó minuciosamente los andenes, los oscuros recovecos detrás de los pilares, incluso los desolados baños públicos. No encontró absolutamente a nadie. El sollozo, sin embargo, persistía, aunque su ubicación parecía escurridiza, como si la fuente del lamento se moviera sinuosamente a través de los laberínticos conductos subterráneos. Una punzada helada de miedo comenzó a abrirse paso entre las grietas de su racionalidad. La leyenda de la Llorona, esa figura espectral que vaga llorando por sus hijos perdidos, era un relato que todos en México conocían desde la infancia, una advertencia susurrada en las noches oscuras. Podría ser. No, se repetía con vehemencia. Eran solo historias para asustar a los niños, cuentos sin fundamento real. Pero la intensidad del sonido, su carga emocional palpable, la desesperación que transmitía, comenzaba a hacer mella en su lógica, erosionando sus defensas. Durante las siguientes noches, el llanto regresó, puntual como un espectro atormentado. A veces era un susurro distante, casi inaudible, que se colaba entre el zumbido de los transformadores y el goteo constante de la humedad. Otras veces se transformaba en un grito desgarrador que resonaba con una fuerza sobrenatural, helando la sangre en sus venas y erizando cada vello
de su cuerpo. Javier intentó aferrarse a explicaciones lógicas, buscando desesperadamente una causa terrenal para aquel fenómeno. El viento silbando a través de los respiraderos, el eco distorsionado de algún ruido lejano, las tuberías viejas vibrando de manera extraña, cualquier cosa con tal de no aceptar lo que su corazón comenzaba a temer con una certeza escalofriante. Una noche el sollozo fue tan penetrante, tan cercano, que lo paralizó en seco en medio de su ronda. Parecía emanar directamente del oscuro túnel que conectaba la estación Hidalgo con la siguiente, un abismo negro que se tragaba la luz de su linterna. Armándose de una valentía que no sabía que poseía, encendió su potente lámpara y se adentró en la oscuridad. El aire se volvió instantáneamente más frío, una sensación gélida que lo envolvió como una mortaja. Un escalofrío recorrió su espalda, desde la nuca hasta el coxis. El olor a humedad se intensificó, mezclándose con un hedor dulzón y nauseabundo que le revolvió el estómago. A medida que avanzaba cautelosamente por el túnel, el llanto se hacía más intenso, más definido, como si la fuente del lamento estuviera justo al final del oscuro pasaje. De repente, una figura comenzó a materializarse ante sus ojos, difusa al principio, luego tomando una forma más concreta. Una silueta femenina, alta y esbelta, vestida con un ropaje blanco y vaporoso que parecía ondear sin la presencia de una brisa. Su cabello oscuro y largo caía en cascada, ocultando por completo su rostro. Flotaba a unos centímetros del suelo, moviéndose con una gracia espectral que desafiaba las leyes de la física. El terror lo invadió con una fuerza avasalladora, paralizándolo por completo. Sus piernas se sintieron como si estuvieran rellenas de plomo. Su respiración se entrecortó, su garganta se cerró, impidiéndole emitir el más mínimo sonido. Quiso gritar, pedir ayuda, pero ningún sonido salió de su boca. La figura levantó lentamente una mano esquelética, sus dedos largos y pálidos extendiéndose hacia él con una lentitud aterradora. Javier pudo sentir una oleada de frío intenso que lo calaba hasta la médula. Un frío que no era de este mundo. El lamento se intensificó hasta convertirse en un grito desgarrador, un aullido lleno de un dolor y una desesperación infinitos. Javier cerró los ojos con todas sus fuerzas, deseando con cada fibra de su ser que todo aquello fuera una horrible pesadilla, una alucinación producto del cansancio y el miedo. Cuando finalmente se atrevió a abrirlos de nuevo, la figura espectral se había desvanecido, esfumándose en la oscuridad del túnel como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco persistente del llanto resonando en el vacío, una marca imborrable en su alma. A partir de esa noche fatídica, Javier nunca volvió a ser el mismo hombre. El escepticismo que lo había acompañado durante toda su vida se había desvanecido por completo, reemplazado por un miedo constante y paralizante. Renunció a su trabajo en el metro al día siguiente, incapaz de soportar la sola idea de tener que regresar a esos oscuros túneles donde había presenciado lo inexplicable, donde había escuchado los sollozos fantasmales que atormentaban sus noches. Algunos dicen que, hasta el día de hoy, todavía se puede escuchar el lamento espectral de La Llorona en los túneles de la estación Hidalgo, especialmente en las noches más oscuras y solitarias. Un recordatorio sombrío de una tragedia ancestral que, según la leyenda, ha encontrado un nuevo y escalofriante hogar en las profundidades de la Ciudad de México. ¿Alguna vez han escuchado historias sobre encuentros con fantasmas en el metro o en algún otro lugar inesperado? ¿Creen que la experiencia de Javier
¿Fue un encuentro real con la Llorona? ¿O acaso fue producto de su imaginación y el estrés del trabajo nocturno? Déjennos sus comentarios y compartan sus propias experiencias de terror. No olviden suscribirse a Guardianes del Terror México para no perderse ni un solo relato escalofriante. Hasta la próxima pesadilla, donde las sombras acechan y los lamentos resuenan en la oscuridad.